Si nos paramos a pensar cómo nace una empresa, la mayoría de las empresas nacen por la idea de un emprendedor que es capaz de identificar una idea, ver que aquella idea realmente es una oportunidad y la pone en marcha. Busca los recursos necesarios, se dota de un equipo de personas y acaba teniendo un floreciente negocio. Esto ocurre a lo largo del tiempo. A veces este mismo emprendedor, que emprende una empresa de negocios, emprende otra empresa, emprende la aventura, por otra parte altamente satisfactoria, de crear una familia. Y estas dos empresas, la empresa de negocio y la empresa de tener una familia propia, tienen vidas paralelas, van discurriendo en el tiempo y van interaccionando la una con la otra, en mayor o menor grado. Y llega un momento, digamos 30 años después de la fundación de ambas empresas, en la que el fundador tiene que tomar una decisión, y es la de si ha sabido crear una empresa familiar porque ha hecho partícipes a los miembros de la familia del proyecto empresarial, o simplemente es un empresario que tiene una gran empresa que vale muchísimo dinero y que la puede convertir en dinero líquido sacándola a la bolsa de valores o cualquier otro mecanismo, y separadamente tiene una familia que no ha participado en el proyecto. Y este concepto es fundamental, entender cuando uno tiene una empresa en primera generación, entender si lo que ha hecho es una empresa familiar o una empresa de dueño. Porque si es empresa de dueño, pasarla a empresa familiar, no diré que es imposible, pero no es fácil. Porque cuando la gente ya tiene 35 años, de repente hacerle entender que su proyecto vital pasa por participar en el proyecto de empresa que creó su padre, pues no tiene por qué ser automático. Puede que los dos procesos vitales no estén coincidiendo. Y por tanto, insisto, es importante distinguir en si uno tiene una empresa de dueño o una empresa familiar. Y esto se habrá gestado muchos años atrás. El que esta empresa sea de dueño o sea familiar, tenga uno u otro tamaño, dependerá de cómo hayan sido las cosas, cuán exitosa haya sido su estrategia, cuánto interés por el crecimiento haya tenido el fundador, pero por supuesto la empresa no tiene por qué ser una empresa pequeña. El resultado de este proyecto empresarial, al cabo de unos años, al terminar la primera generación, puede ser un proyecto de largo alcance, en términos de tamaño, puede ser una gran empresa que haya conseguido un gran tamaño porque ha sabido aprovechar muy bien las oportunidades de crecimiento que se le presentaban, o puede ser una empresa pequeña, de nicho, y ambas situaciones son perfectamente válidas. La única cuestión aquí es saber si queremos estar en la cabecera de los rankings o no queremos estar, pero esto es voluntad de los propietarios. En la cabecera de rankings, en todos los países del mundo, hay muchas empresas familiares. De hecho, en España, en un estudio que presentamos en el año 2009 en la Cátedra de Empresa Familiar del IESE, comprobamos empíricamente que en la cabecera del tejido empresarial español, entendiendo por cabecera las empresas que facturaban más de 50 millones de euros del momento, había 1.275 empresas familiares frente a 979 empresas no familiares. Por tanto, no es una temeridad asegurar que en la cabecera de ranking en España la mayoría de empresas son familiares. Y esto es verdad en otros países del mundo, en la mayoría de ellos. Lo que pasa es que son noticia empresas muy grandes que están en la parte superior de la cabecera, que son unas pocas, y salen sistemáticamente en la prensa. Y podemos recibir una imagen deformada de cómo es realmente el tejido económico de un país. Pero podemos estar perfectamente convencidos de que el tejido económico está formado fundamentalmente por empresas familiares. La decisión de si llegar a la cabecera de los rankings o no es una decisión propia. Si uno quiere llegar, tiene ventaja, puesto que ahí creará espacio para que en términos de familia no haya problemas de espacio para ningún rol. Otra cosa es el cómo. Evidentemente el cómo es un camino arduo. En este momento en Europa la internacionalización es una necesidad. No se entiende una empresa que opere solo en Francia o que opere solo en Alemania o solo en España o solo en Italia. Hemos de pensar en operar en la Unión Europea.
Y esto requiere de determinadas capacidades que a veces algunas empresas familiares no saben ver. Quizá porque no les hacen falta, porque se acomodan en un nicho determinado, son rentables y se conforman con su tamaño. Es perfectamente compatible. Simplemente hay que tener presente que ahí habrá la cantidad de espacio disponible para familiares que será la que será, fruto de esta decisión que se toma de manera voluntaria. Lo que no debe ocurrir es que esta decisión sea fruto de el no hacer nada y dejarse llevar por la corriente, porque la corriente todos sabemos que arrastra. La mayoría de empresas que están en la cabecera del tejido empresarial no están en primera generación. En el caso español hay excepciones. Varias empresas españolas de miles de millones de euros de facturación están en primera generación, pero esto hay que entenderlo como fruto del proceso de industrialización de España. Antes de la Guerra Civil Española, evidentemente, ya había empresas familiares que han sabido sobrevivir con éxito el periodo de la Guerra Civil y que ahora están en tercera, cuarta o quinta generación. Pero el desarrollismo español se dio en los años 60 y, por tanto, ahora estamos asistiendo a empresas que se enfrentan por primera vez a un cambio generacional. Este es el gran reto que tienen que asumir. Y para poderlo asumir es importante dotarse de las estructuras y de los procedimientos o de los procesos necesarios para asegurar que esta transición generacional será un éxito y continuarán funcionando como una empresa familiar en la siguiente generación. Para esto es importante observar una serie de reglas de las que hablaremos en otro vídeo que nos eviten caer en 5 errores clásicos en los que sistemáticamente caen las empresas familiares, que también serán objeto de análisis de otro vídeo posterior de esta misma serie.